Hola, ¿qué tal, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas? Otra vez nos encontramos para compartir juntos este breve espacio a fin de reflexionar sobre lo que dice la Biblia, sobre nuestra preparación para la segunda venida de Jesús. Comenzamos esta serie de temas hablando de mirar hacia atrás a lo que Cristo ya hizo por nosotros a través de su muerte en la cruz. Luego hablamos de la importancia de mirar hacia arriba, la obra de Cristo en el santuario. Estamos ahora hablando de cómo obra Cristo por medio de su Espíritu, a quien dejó como representante en la tierra, en la vida de cada uno de nosotros. Hoy quiero invitarte a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Algunos teólogos llaman al libro Hechos de los Apóstoles los Hechos del Espíritu Santo, porque narra la forma en que el Espíritu guió la vida de la Iglesia luego de la ascensión de Cristo a los cielos. Y algunos dicen algo más, que es un libro que todavía no se terminó de escribir, porque la última parte de los hechos del Espíritu Santo los tenemos que escribir tú y yo. Esas serán las últimas páginas de este libro. Lo que el Espíritu Santo hace en tu vida, en la mía y en la vida finalmente de todo el pueblo de Dios hasta el momento de la segunda venida de Jesús. El capítulo 1, en los versículos 6 hasta el versículo 9, narra el momento cuando Jesús está por ascender a los cielos. Y muestra una preocupación que tenían los apóstoles, los discípulos de Jesús. O sea, ¿qué le preocupaba a ellos? Y muestra que algo no habían entendido bien. No habían llegado a comprender lo que era verdaderamente importante para Jesús. Vamos a leer el texto. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué dice este texto? Primero, ellos estaban preocupados por la restauración del reino. Recuerda que dice el mismo libro de Hechos, al comienzo, que Jesús había estado, el versículo 3, dice que Jesús durante 40 días había estado con ellos hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días dedicó Jesús para hablarles del reino de Dios, de lo que era el reino. Pero ellos estaban preocupados por el momento cronológico del establecimiento del reino. Y cuando dice el reino de Israel, hay una diferencia con lo que enseñó Jesús del reino de Dios. Ellos todavía tenían el concepto de un reino nacional, un reino de Israel restaurado que se iba a transformar en el centro del mundo. Su ideal seguía siendo político, su ideal seguía siendo político social. Ellos tenían muy dentro de ellos un concepto del reino muy enmarcado en sus conceptos nacionalistas judíos. Les costó mucho cambiar. El Espíritu Santo tuvo que trabajar mucho con ellos para que ellos se desprendieran de los conceptos que tenían en cuanto al reino y llegar a comprender verdaderamente lo que Cristo les habló acerca del reino de Dios. Pero la preocupación de ellos era cuándo, el tiempo, el momento, la cronología, la fecha. Eso ha sido la preocupación de muchos a lo largo de la historia. Muchas personas han estado y siguen estando preocupados por la fecha, por el momento en cuando Cristo va a establecer su reino de gloria aquí en la tierra, por el momento cuando Cristo va a regresar aquí en la tierra. Desde que yo conocí la palabra de Dios y el Evangelio hace casi 40 años atrás, he conocido innumerables personas que me han hablado acerca del tiempo de la segunda venida de Jesús. Me han presentado argumentos, cronogramas, estudios, todos, por supuesto, hechos según sus criterios, sin una exégesis bíblica sólida, no teniendo en cuenta realmente lo que la revelación dice. Pero personas desesperadas por conocer el tiempo de la segunda venida de Jesús. A pesar de que el mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: del día y de la hora nadie sabe, sino solo mi Padre. Pero hay personas que solo están preocupadas por el tiempo. Y van poniendo fechas para la venida de Jesús. Fechas y más fechas. Y cuando esa fecha llega y no se cumple, ponen otra. Y cuando no se cumple, ponen otra y ponen otra. Bueno, finalmente algún día Jesús llegará. Por supuesto, y aquellos que van poniendo fechas dirán: bueno, Cristo ha venido en tal fecha. Sí, pero es que ellos a lo largo del tiempo van cambiando la fecha para que la fecha finalmente se vaya postergando también en el tiempo. Querido amigo,
El tema de las fechas, el tema del momento cronológico de la segunda venida de Cristo no es lo importante. Jesús no tenía el más mínimo interés en que sus apóstoles, sus discípulos y la iglesia de los siguientes siglos estuviera preocupada por el tiempo, por el cuándo será restaurado el reino, sino más bien cómo proclamar el mensaje del reino. Por eso Jesús les dice a los apóstoles, me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que la iglesia necesitaba era la presencia del Espíritu Santo para ser testigos del Cristo muerto, resucitado, ascendido, en todo lugar. En esa Jerusalén donde el cristianismo iba a ser perseguido, en esa Judea que se iba a oponer al mensaje de la cruz, en esa Samaria tan sincretista en su manera de pensar como el mundo que nos rodea hoy, en ese mundo hasta lo último de la tierra. Ahí tenían el desafío y para poder cumplir ese desafío, para poder cumplir esa misión, necesitaban poder, el poder del Espíritu Santo. Y ese poder vino 10 días después de esto que les dijo Jesús. El capítulo 2 del libro de Hechos nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mira, Jesús resucitó el día de las gavillas, cuando era la fiesta de las gavillas, la fiesta de las primicias. Pues 50 días después era la fiesta de Pentecostés. Jesús resucita, está 40 días con sus discípulos y luego sus discípulos van a ir al aposento alto. Y van a pasar 10 días en oración, 10 días en reflexión, 10 días apartando toda diferencia entre ellos, 10 días orando para recibir el poder del Espíritu Santo, para poder cumplir con esa misión que Cristo les había dado de ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Y luego que apartaron sus diferencias, luego que se centraron en el único objetivo importante, que era anunciar el reino, llevar las nuevas del reino hasta lo último de la tierra, finalmente, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles del Señor. Y cuando el Espíritu Santo vino, nos dice la palabra de Dios en el versículo 4 de Hechos 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. El Espíritu Santo vino para que ellos predicaran el Evangelio, para que ellos compartieran la buena nueva de la salvación en Jesús. Aquel día miles de personas abrieron sus corazones a Jesús. Querido amigo, amiga, hermano o hermana que me escuchas, tú y yo necesitamos tremendamente de la obra del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo para que nos dé el fruto del Espíritu, para que cambie nuestro carácter, para que nos transforme, para que nos haga idóneos para el cielo, para que nos revele a Jesús constantemente y nos sostenga en medio de las pruebas, como lo hizo con Juan el apóstol en la isla de Patmos. Pero también necesitamos el Espíritu para cumplir la obra de Dios aquí en la tierra, para predicar el Evangelio, para cumplir la misión. Necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas para que nos haga testigos de Jesús, para que nosotros tengamos valor a fin de dar testimonio de Jesús, para que otros puedan conocer el Evangelio. Antes de ascender a los cielos, Jesús le dijo a la iglesia, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le hizo una promesa a la iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros, con su iglesia, desde que Él ascendió a los cielos, todos los días por medio del Espíritu Santo. Y está con nosotros para transformar nuestra vida, para hacernos idóneos para el cielo, para prepararnos para la segunda venida de Jesús, pero también para que recibamos el poder que necesitamos, la capacidad que necesitamos a fin de predicar el Evangelio, para que otras personas se conviertan, para que haya personas que se vuelvan a Jesús y acepten el Evangelio. Ora para recibir el Espíritu Santo. Pide la presencia del Espíritu Santo en tu vida para que el Espíritu te transforme, te haga idóneo para el cielo y te transforme en un testigo del crucificado. Nuestra mayor necesidad es que el Espíritu obre en nosotros para que tengamos poder a fin de ser testigos hasta lo último de la tierra. Que el Señor te bendiga. Feliz día,
junto a Jesús. Luchad con tesón firme el corazón y al fin rico pago tendréis. Los campos fecundos reverdecerán, gloria, gloria revestirán. Con gozo veréis cosechar la mies, entonad pues conmigo el refrán. Seguid, seguid, hermanos, seguid, cansados no vaciléis, venciendo al fin alegre festín, con Cristo gozaréis. Os llamó Dios a su obra, seguid, seguid, aunque densa la oscuridad. De Cristo Jesús vendrá clara luz, en su nombre gloriosa andad. En aquel vasto día de gozo y solaz, en la patria de luz y amor, celeste mansión feliz.